esto es lo que quiero compartirles en esta noche. Y yo creo que nosotros necesitamos entender. Sabe que Nehemías fue alguien que reconstruyó lo que estaba caído. Nehemías fue alguien que levantó muros que estaban destruidos. Y yo creo con todo mi corazón que esa es la tarea que el Señor nos llevó, nos encomendó quiere que llevemos a cabo, poder levantar, poder reconstruir lo que estaba caído, poder avivar lo que estaba muerto. De eso se trata un avivamiento, de avivar lo que estaba muerto, lo que parecía que no tenía vida, que vuelva a tener vida, pero por el Espíritu de Dios. Y Nehemías fue alguien de este tipo. El espíritu que había en Nehemías era de alguien que anhelaba reconstruir, él anhelaba que su nación, que Jerusalén, las murallas fueran reconstruidas, que el templo fuera levantado. Así que ellos estaban, para que usted me entienda el contexto de esta historia, ellos estaban todavía ya en el final del cautiverio, estaban prácticamente, el pueblo estaba como en un tiempo de desolación, porque no había líderes que se levantaban. Pero la palabra dice que Nehemías tuvo una visión en un momento. Fue un visionario. Y eso es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón esa noche que estábamos allí orando, intercediendo en la vigilia. Es que Dios quiere darnos ese espíritu, ese corazón de alguien visionario. Alguien que es visionario o una visión es una representación mental de algo que no está presente en el momento. O es como una idea, es decir, y se puede entender de varias maneras y según el contexto. En el sentido general es la capacidad de poder imaginar algo que todavía no lo tengo, pero que se está gestando o estoy desarrollando en mis pensamientos, algo futuro. Por ejemplo, alguien tiene una visión de su futuro y está pensando, está elaborando cómo quiere terminar sus días, cómo quiere llegar a la meta en el final de sus días. Según la experiencia o la psicología personal, una visión puede ser una imagen o una escena, alguien que ve en su mente o vive en su mente algo que quiere ser o que quiere que le acontezca a futuro, una planificación de lo que alguien quiere ser a futuro. Podemos hablar un montón de cosas en el contexto espiritual o religioso también. Puede ser una visión sobrenatural en lo gubernamental o en lo organizativo. Tiene que ver con una declaración de un ideal, de un objetivo, de a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, cuáles son los pasos que voy a dar. Y Nehemías fue un visionario. Nehemías fue alguien que tuvo una visión. Diga conmigo, una visión. Él fue alguien que tuvo una visión porque él vio a su nación reconstruida. Él vio las murallas que estaban caídas, las vio levantadas. Pero el visionario tiene que trabajar por la visión. Amén. Tiene que trabajar por la visión. Escuche lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 17. Dice: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Dice: y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Una visión que edifica. De eso habla el libro de Nehemías, de una visión que edifica, de una visión que levanta, de una visión que prospera, de una visión que avanza. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Por eso quiero hablar esta noche, no me quiero extender mucho, pero quiero hablar brevemente, porque la visión es la capacidad de ver más allá de la realidad presente. Eso es una visión. Mientras tal vez todos veían ruinas, en este caso en el tiempo de Nehemías,
La palabra dice que todos veían ruinas, Nehemías vio restauración. Mientras muchos se acostumbraron a la destrucción, Nehemías sintió la carga por ir y levantar esas murallas, la carga por la condición en la que estaba Jerusalén, la carga, esa carga como veía su tierra. Y es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, que podamos ser personas de visión, personas que no solo no nos conformemos con ver un presente que tal vez, por más bueno que sea, pero cuando nosotros miramos la palabra o cuando nosotros podemos entender el pensamiento de Dios acerca del ser humano, podemos ver que Dios tuvo una visión amplia, tuvo una visión grande, una visión fuerte acerca de cada uno de nosotros. De hecho, desde el Génesis, Él predispuso todas las cosas para nuestro bien, todas las cosas, y dijo que nos fructifiquemos, que avancemos, que podamos avanzar, pero que también podamos dominar, sojuzgar. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad, y alguien con autoridad puede ejecutar la visión. Por eso es que Nehemías, antes de tomar una decisión, por eso es que el libro de Nehemías nos habla de algo tan espiritual y algo que necesitamos entender, cómo es Dios con nosotros. Nehemías, antes de ejecutar la visión, él pidió autoridad, es decir, él fue a su autoridad y pidió autoridad, pidió que se le delegue una autoridad. Eso ya lo hizo el Señor con nosotros, ya delegó autoridad espiritual para que nosotros podamos caminar en pos de una visión, primero de la visión que Él nos da. Yo tengo una visión, algo que se me impregnó es que nadie se pierda, que todos se salven. Y así cada uno de nosotros tenemos una visión. También tenemos una visión en lo laboral, en lo familiar, en todo sentido en nuestra vida. Así que nosotros tenemos que caminar, tenemos que levantarnos, porque somos gente de visión. Dígale a su hermano: gente de visión. Una persona, Dios sigue buscando gente de visión, porque una persona con visión, ¿qué hace? Ve posibilidades que otros no ven. Ve posibilidades donde otros ven fracaso. No se conforma con ver muros caídos. Es decir, tiene una carga en el corazón. La persona que tiene una visión tiene una carga en el corazón y está viendo constantemente lo que será. El problema es que a veces muchos ven cómo será, muchos ven su destino, muchos sueñan con un destino, sueñan con una manera distinta, pero necesitamos al Espíritu Santo, porque Dios ya nos entregó la autoridad, Dios ya se reveló con la autoridad para nosotros, pero necesitamos al Espíritu de Dios para ejecutar la visión. Necesitamos al Espíritu de Dios. Fíjese, una visión, para que usted pueda entender, comienza con una carga. Comienza con una carga. Nehemías capítulo 1 verso 3 dice, escuche, y me dijeron, o sea, le comentaron a Nehemías, le cuentan, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos. La visión comienza con una carga. Comienza con una carga. El Señor nos llamó. Nosotros no lo elegimos a Él, dice la palabra. Pero Él siempre ha puesto en nosotros una carga. Todos tenemos una visión. Todos somos visionarios. Tenemos visión de nuestros trabajos, de nuestros negocios. Cada uno tiene una visión de lo que quiere ser el día de mañana. Pero hay una visión que es la que el Espíritu de Dios pone en cada uno de nosotros, que independientemente de todo lo que podemos atesorar o visionar para nuestro bien, hay una visión que Dios ha puesto, como puso en la vida de Nehemías. ¿Qué es de lo que quiero hablarte esta noche? Es la carga que ninguno se pierda, que lo que está destruido se acomode, que lo que está muerto comience a vivir. Y Nehemías, cuando tuvo esa carga, entendió que una visión comienza con eso, con algo que Dios pone
Pero cuando Nehemías escucha destrucción, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se sentó, lloró, ayunó y oró. Una visión no nace en el orgullo, una visión nace en el quebranto, en el quebranto. Cualquiera podría decir, me voy a levantar con todas mis fuerzas, puede haber dicho Nehemías. Estoy harto de que Jerusalén sea destruida. Y orgullosamente, por ser judío, él pudo haber dicho, voy a levantarme, voy a armar un ejército, voy a armar una rebelión y vamos a levantarnos para hacer un país libre y para que nunca más los que nos destruyen nos sigan destruyendo. Pero él no lo hizo en el orgullo, sino que lo hizo, la visión nació en el quebranto, en el quebranto. Hay muchas visiones que nacen en el orgullo, en el deseo, en las ganas, en la fuerza de hacer algo. Pero cuando una visión nace en el quebranto, es Dios dándonos los primeros pasos. ¿Para qué? Para que la visión se lleve a cabo. La visión se lleve a cabo. Y aunque la visión tardare, dice la palabra, hay que esperarla, porque más se apresura, más viene, más cerca está. Y más allá de todo lo que nosotros, los sueños personales, Dios puso una visión. Yo quiero decirles esta noche que nadie se pierda, que todos se salven, que nadie se pierda. Y desde cada uno de nuestros ámbitos, algunos seguramente de nuestros lugares, porque a veces pensamos, bueno, pero yo para que la visión de Dios se cumpla tengo que ser un pastor, tengo que ser un evangelista. No. Desde cada uno de nuestros lugares, el que escribe escribiendo libros, el que trabaja trabajando, cada uno sin salir de su lugar, sin la necesidad de tener de ser una autoridad eclesiástica. En el lugar donde nos desenvolvemos, en el lugar donde estamos. Estos días vieron ustedes, muchos habrán visto, compartimos en las redes cómo vimos, se nos abrió una puerta en un colegio secundario, el único colegio secundario que hay en este lado del campo, una apertura total, fue una oportunidad. ¿Y cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad? Nos pidieron que les hablemos acerca de ese flagelo del suicidio. Y fueron los hermanos allí, estuvieron toda una tarde y pudimos ver gente quebrantada, se pudo ver gente con dolor llorando, gente que tiene hambre de Dios. Por eso, cuando hay una visión, las puertas se abren. Las puertas se abren y no hay quien las pueda cerrar. Quiero hablarte por eso de la visión que Dios le dio a Nehemías, porque es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y la verdadera visión no nace del orgullo, sino nace en el quebranto, en el quebranto. Por eso hay personas que ven necesidad y a veces siguen igual. A veces la gente ve la necesidad y dice, bueno, está todo bien, debe ser así nomás. Pero el hombre de Dios, la mujer que es llamada, o el hombre que es llamado por Dios, es un hombre de visión, que cuando ve el dolor lo percibe, lo siente, se duele cuando ve una necesidad. Por eso es que nosotros tenemos que entender, no podemos normalizar las cosas. A veces queremos normalizar. A veces hay muros caídos en la casa, en la familia, en las finanzas, en tantas áreas de nuestras vidas, y nosotros normalizamos. No podemos normalizar eso. Tenemos que levantarnos. Dígale a su hermano, hay que levantarse. La visión comienza como Nehemías, cuando algo nos duele espiritualmente. Allí es. Los grandes avivamientos o los grandes levantamientos de la muerte comienzan con un corazón quebrantado. Quiero decirte, no te acostumbres a normalizar las cosas, porque a veces el enemigo es tan astuto con el ser humano, con el cristiano, con más razón, que normalizamos, no, así nomás es, así nomás tiene que ser, así nomás debe ser. Y normalizamos las cosas y vemos que hay muros destruidos, no solo en nosotros, a veces en áreas de nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia muchas veces, y normalizamos como que es normal, como que tiene que pasar. No, tenemos que levantarnos,
tenemos que entender que Dios nos llamó a levantarnos. Dios nos llamó a ser gente distinta. Somos gente de visión. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Es tiempo que podamos despertar. Es tiempo que despiertes. Es cierto, cada uno tenemos anhelos y sueños, pero hay una visión que Dios nos dio. Que nadie se pierda, que todos se salven. Que nadie se pierda, que todos se salven. Denle ese aplauso al Señor, si es para Él es mucho más fuerte. Ahora, ¿cómo se sostiene una visión? Porque a veces todos sentimos el deseo. Y el deseo nace, o el deseo, por lo general, como somos seres humanos, nos emocionamos. Pero una visión es algo que nosotros tenemos que aprender a perdurar en el tiempo. Por ejemplo, cuando los hermanos van a hacer radio, yo siempre digo televisión, tenemos que hacer una temporada y armar con visión una temporada y ya pensar, calcular los gastos y vamos a seguir otra temporada, pero hay que continuar. Porque vio como todo, escuchó el dicho, usted escoba nueva, ¿cómo dice? Va re bien. Entonces, como toda cosa nueva, a veces todos estamos entusiasmados, que esto, que lo otro. Pero una visión se sostiene en el tiempo y una visión tiene que perdurar, no puede morir. Y una visión se sostiene primero en oración. Escuche lo que dice Nehemías, porque en el libro de Nehemías hay como una revelación para aquel que quiere ser un visionario. Escuche lo que dice Nehemías 1:5. Y dije, Nehemías estaba orando, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, nos hemos guardado los mandamientos, no hemos guardado, los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis, dice, a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué tremendo que es el Señor. Dice, ustedes me dan la espalda, yo los voy a esparcir, porque no porque quiera, sino porque me dan la espalda, se van a ir solos. Pero el día que se vuelvan, dice, el día que se vuelvan de donde estén, fíjese, eso habla hasta de condición. De donde estén, dice, los voy a traer, los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tú tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Quiero que puedan entender, porque una visión se sostiene con oración. ¿A qué Dios te llamó en el camino? ¿A qué Dios te llamó? ¿Cómo es lo que Dios puso un día en tu corazón, esa visión que Dios puso un día? Por eso es que Nehemías, antes de construir los muros, ¿sabe qué hizo? Construyó un altar de oración. Construyó un altar de oración. No salió corriendo impulsivamente, sino que oró, buscó dirección, esperó en Dios el momento, la manera, cómo lo haría, cómo Dios le abriría las puertas para que esa visión, para que ese sueño que estaba en Nehemías, pero que era el sueño de Dios, pueda llevarse a cabo.
Muchas veces fallamos. Nosotros a veces tenemos pensamos tantas cosas. Tenemos una visión tremenda de lo que es Dios y cómo quisiéramos que Dios trabaje sobre la tierra. Pero el problema es que una visión nace en la oración. La visión sin oración produce agotamiento, pero la visión nacida allí en el lugar íntimo, en la oración, en el lugar secreto, esa visión tiene respaldo divino. Tiene respaldo divino. A veces no toda idea viene de Dios, pero lo que nace en las rodillas, en la oración, eso va a vencer la emoción. Porque a veces nos emocionamos. Y Nehemías dice la palabra que antes de usar las manos, usó las rodillas. Por eso, cuál sea la visión, cuál sea tu visión, lo que Dios te llamó a hacer, cómo Dios te llamó a predicar la palabra, o tal vez en lo personal podríamos aplicar esta palabra, lo que Dios me llamó, cómo yo me veo a futuro, cómo debo trabajar para verme de aquí a un tiempo, cómo quiero ver mi familia, cómo quiero ver mis hijos, cómo quiero ver mi casa. Todo nace en la oración. Porque lo que nace en la oración tiene respaldo divino. Lo que nace en la oración tiene dirección divina. Lo que nace en la oración tiene, ¿sabe qué? Fuerza divina. No hay quien pueda detener lo que nace en la oración. Lo que nace en la oración tiene el poder de llegar hasta el final. Por eso es tan importante. Por eso Jesús dice: pidan, porque el que pide va a recibir, el que busca va a encontrar, y al que llama se le abrirá. Todo lo que nazca en la oración tendrá un efecto poderoso. Amén. Necesitamos, tenemos una visión, necesitamos llevarla a la oración, a la oración, a la oración. Porque en la oración es cuando Dios irá moldeando y preparando el camino y mostrando, abriendo, ¿sabe qué? En la oración, ¿sabe qué hace el Señor? Cierra las puertas que sabe que no te van a funcionar. Cierra las puertas que Dios sabe que te van a venir solamente a apocar la visión, te van a venir a querer frustrar, a que te sientas mal, a que no te funcione. Él va a cerrar las puertas, va a truncar todo lo que los enemigos quieran hacer, porque en una visión hay enemigos. Lea el libro de Nehemías, hay enemigos. ¿Sabe qué? Usted tiene que entender algo. Proverbios dice que toda buena obra, escuche lo que le voy a decir esta noche. Yo creo que eso fue lo que siempre digo que habrá leído alguna vez Miguel de Cervantes Saavedra. Toda buena obra, dice la palabra, dice Proverbios, despierta envidia. Cuando uno hace una buena obra, despierta envidia. Yo creo que de ahí habrá deducido el famoso Quijote: si los perros ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Porque toda buena obra despierta envidia, siempre será así. Haga una buena obra, comience a hacer y va a despertar envidia. Por eso una persona de visión necesita que su visión sea pulida, nazca, se forme en la oración. Diga conmigo: en la oración. Porque cuando nace en la oración, ¿sabe qué? Esa visión se vuelve una visión valiente. La visión, porque la visión necesita valentía. Uno necesita valentía ¿para qué? Para ejecutar, para ir al frente, para trabajar en la visión. Nehemías era uno que tenía una visión. Las murallas estaban destruidas, las puertas del templo estaban quemadas, lo que se veía no servía para nada. O sea, él solo no podía, necesitaba el respaldo de Dios. Y la visión necesita valentía. Escuche lo que dice Nehemías 2, capítulo 2, verso 1. Yo no voy a terminar hoy, tal vez no termine porque tengo bastante. Nehemías capítulo 2, verso 1, pero sí seguro que el viernes o el próximo domingo. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya el vino, dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, porque Nehemías era copero, para que me entienda, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dijo Nehemías. Entonces temí en gran manera. Fíjense, dice que
el copero del rey, él no podía venir a servirle la copa triste. Imagínese, delante del rey. O sea, el copero tenía que venir con alegría a servirle. Me imagino el copero, el bufón, todo lo que uno ve por ahí en esas historias de la Edad Media. El copero tenía que estar alegre, tenía que venir a servirle el vino al rey con alegría. Yo me puedo imaginar, me hago una película, yo por ahí como estoy diciendo, pero imagínense que te vengan a servir medio, encima con cara de 12, y no podía. Pues dice, ¿por qué estás triste?, le dijo el rey. ¿Por qué estás triste? Y él comenzó a contarle por qué estaba triste. Le dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place, vio la oportunidad. Una persona de oración ve la oportunidad. Vio la oportunidad. Es decir, él vio la oportunidad. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El copero le estaba diciendo. Tal vez podría venir alguien más eminente que Nehemías, alguien más prominente, alguien con más estatus, alguien que tal vez tenía más capacidades, pero era el copero del rey que vio una oportunidad. ¿Por qué? Porque sintió carga, porque Dios, ¿sabe qué? Escogió lo vil del mundo, dice la palabra. Lo que aparentemente no es. Dios no necesita gente preparada, Dios necesita gente dispuesta. Dios no está buscando gente con títulos o gente con capacidades facultativas. Dios está buscando gente predispuesta, que tenga un quebranto en el corazón, que pueda dolerse por lo que Él se duele, que sueñe con lo que Dios sueña y crea lo que Dios cree. Eso está buscando el Señor. Él vio la oportunidad y le dijo, déjame ir a reedificar. Déjame ir a reedificar. Tenía que hablar con el rey. En aquel tiempo, si usted lee el libro de Esther, no era fácil hablar con el rey. Muchos morían porque, de acuerdo, como parece que los reyes de su tiempo amanecían medio atravesados alguna vez, ¿vio? No como nosotros, imagínense. Amanecían medio raro por ahí, o había leyes que no podían presentarse así nomás, abrir la puerta y entrar nomás como, no. Había que presentarse delante. Era arriesgado mostrar tristeza, era arriesgado mostrarse. ¿Sabe qué significa esto? Que toda visión enfrentará siempre miedo, oposición, inseguridad, obstáculos. Siempre. Cuando tengas una visión, esto no te tiene que asombrar. Esto te tiene que alentar. A veces hay personas que tienen sueños, pero sueños de Dios, pero nunca avanzan porque el miedo las paraliza. Y el miedo es el obstáculo, lo que hace que las promesas no se cumplan. Toda visión enfrentará siempre miedo, oposición, inseguridad, obstáculos. Todo lo que quieras enfrentar, todo cuanto te quieras levantar. Y eso ya no tiene que ser algo que te asuste, no tiene que ser algo que te, ay Dios, usted. No, eso tenemos que saber, que van a ver, van a existir, van a estar. Habrá gente que se levante, habrá miedo, habrá oposición, habrá inseguridad, habrá obstáculos siempre. ¿Por qué? Porque la visión, hermanos, para que se termine, para que llegue al final, necesita a alguien valiente. Dígale a su hermano, alguien valiente, alguien valiente. Una visión, entonces, ¿cómo nace y cómo se direcciona? En la oración. En la oración. Porque una visión necesita valentía. Porque en la oración la visión tiene que saber lo que quiere hacer. Tiene que saber hacia dónde va. ¿Qué es lo que tiene que ejecutar? ¿Sabe qué? Con esto voy a tratar de terminar. Después sigo el domingo que viene. Nehemías capítulo 2 verso 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar 3 días allí me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había caballos con él. Bueno, no me sale la palabra. No había caballos, no había nada
Para cabalgar no había nada. No había, dice, con él, excepto uno solo con el que él cabalgaba. Solo uno solo. Dice, fíjense, no había nada. Nada. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban, ¿cómo estaban? Dice, derribados. Sus puertas estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase el caballo que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Cuando hay una visión que nace en la oración, sabe lo que tiene que edificar. Sabe. Es decir, Nehemías comenzó a recorrer, inspeccionó los muros, inspeccionó antes de hablar, sabía exactamente lo que había que hacer. No era alguien improvisado. Cuando una visión nace en la oración, uno trabaja con valentía, con dirección, porque sabe que es el Espíritu de Dios el que nos guía. Entonces Nehemías inspeccionó los muros. Él sabía exactamente lo que había que hacer. Cuando se presentó delante del rey, él sabía lo que tenía que pedir. Él sabía lo que hacía falta. La visión trae dirección, trae enfoque. Por eso es que una persona sin visión comienza con mucho y termina sin nada. Vive distraída, pierde el tiempo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que Dios me está mostrando que restaure, que edifique, que emprenda? ¿Dónde Dios quiere que avance? ¿Qué tengo que restaurar en mi vida? Porque necesito una visión. Y el muro, dice, el muro tenía que ser levantado nuevamente. Y cuando habla esa palabra muro, hay muros que hay que levantar sí o sí. Hay muros que hay que levantar. Hay muros. Pueden ser la oración, la familia, el servicio, la santidad, la comunión con Dios. Murallas que hay que levantar. Murallas que tenemos que levantar. Pero una visión nace allí en la oración. Porque cuando nace en la oración, no voy a terminar esta noche. Cuando nace en la oración, comienza a contagiar a otros y a otros y a otros y a otros. Y se hace un ejército grande. Y se hace un ejército grande. Nehemías dijo: levantémonos y edifiquemos. La visión de Dios no es, por lo general no es personal. Inspira a otros también. Despierta a los que están dormidos. Anima a los que están sin ánimo. Cuando la visión nace. Amén. Voy a tratar de hablar el fin de semana que viene de la oposición y de todo lo demás. Pero qué importante que podamos entender hoy que una visión, necesitamos ser visionarios, y que la visión nazca en la oración, en el lugar secreto, en ese lugar donde todo es direccionado. Porque una visión se tiene que terminar. Si usted lee la Biblia, Nehemías terminó en 56 días, dice. Terminaron todo. Porque nació en la oración. En 56 días estuvo terminado. Trabajaron, ceñidos dice que trabajaban con las espadas ceñidas por causa de los enemigos que no querían ver las murallas construidas. Toda buena obra despierta envidia, acuérdese. Toda buena obra despierta envidia. Usted comienza algo bueno, algo loable, algo que tiene sentido, algo que beneficia a usted y al resto, siempre despertará envidia. Siempre, siempre. Y ellos trabajaban. ¿Sabe qué significa eso? Que ellos trabajaban con sus manos, pero con sus armas ceñidas. Significa en el mundo espiritual que ellos trabajaban, avanzaban, pero la palabra con ellos, las armas, la oración con ellos ceñida, el ayuno con ellos ceñidos, la vigilia con ellos ceñidos. Trabajaban, sí, se esforzaban, pero las armas estaban ceñidas, con sus armas ceñidas, porque una visión siempre tendrá oposición. Amén. Así que quiero animarte, porque Dios nos da visión. Dios ya
predispuso todas las cosas para nuestro bien. Solo tenemos que levantarnos.